Hola tío Rodrigo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hace ya un poquito más de un mes que me mandó el mensaje y no he podido respondérselo. He estado súper ocupado este tiempo, estoy trabajando el doble, pues aquí es el verano, así que mucha gente sale de vacaciones, muchos pastores salen de vacaciones de nuestra iglesia, entonces he tenido que asumir algunas tareas también reemplazándoles. También tengo a la Catita conmigo, que me vino a ver ya hace como 3 semanas, así que estoy muy contento y el poco tiempo que he tenido se lo he dedicado a ella. Entonces, y para hablar de teología y ramos de estudio bíblico, para mí no es llegar y escribir algo, no es llegar y hacer un video, entonces algo sumamente serio y que involucra tiempo, entonces por eso quería hacerlo con tiempo y tal vez ya el trabajo lo entregó, pero quiero ser responsable y responderle, más vale tarde que nunca, y decirle que me siento muy, pero muy orgulloso de usted, de lo que está haciendo, de estar en el Instituto Bíblico, de prepararse para el ministerio, como decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, capítulo 2, verso 15, cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es tremendo, así que muy orgulloso de lo que está haciendo y de cómo está escribiendo el ministerio que Dios ha puesto en su vida. Bueno, para ir un poco al tema, la pregunta era acerca de las formas de validar y de invalidar el Pentateuco. Estoy cerca aquí de la Fuerza Aérea de Fort Worth, entonces va pasando un avión, pero ya pronto se va a ir el ruido. Hablar sobre la invalidación y validación del Pentateuco es una línea súper compleja, debido a que dentro de la misma teología, dentro del mismo estudio bíblico, hay distintos lineamientos, entonces hay distintas matices. Jamás quédese con una, porque o si no estaríamos cayendo en un error garrafal. Hay distintas posiciones, distintas posturas. Yo puedo elegir una, pero también debo tener la flexibilidad para poder mirar otras matices. Entonces, en el asunto del Pentateuco, una de las invalidación más grande, nosotros la encontramos dentro del contexto judío, pero también fuera del contexto judío y también fuera del contexto cristiano. Recordemos que el Pentateuco para muchos fue escrito por Moisés y fue escrito en una obra que llevó simplemente un tiempo corto, tal vez un par de años, y después fue terminado por Josué cuando Moisés muere, ¿no? Entonces, desde esa postura, la invalidación del Pentateuco tiene que ver con que es imposible que Moisés haya escrito todo el Pentateuco, debido a que carecía de muchos muchos datos históricos, y también es ilógico que él haya escrito su muerte. Entonces por eso se dice que Josué asumió después el término de la obra final. Pero una de las grandes invalidaciones es de que se cree que dentro del Pentateuco el cronista o el escritor conoce muchas cosas, muchas regiones, muchos datos que vienen en un Israel post-Pentateuco, es decir, después de que pasaron los acontecimientos. Entonces, dentro del mismo judaísmo ha habido una invalidación de que, primero, de que Moisés lo haya escrito, y segundo, de que haya sido escrito en un periodo tan corto. Entonces, por eso muchas veces se rechazó, y dentro del mismo Pentateuco hay interpretaciones de esto, llamado, ¿cierto?, la tradición rabínica. Entonces ahí le aconsejo de que pueda ver sobre el Talmud, la Mishnah, la Midrash, y ver de qué se tratan
explicaciones del Pentateuco. Pero el Pentateuco dentro del mismo judaísmo no tenía una aceptación total. Incluso se cree que en Japnia, en el año 110 o 118 después de Cristo, es donde se realmente en el concilio de Jamnia, en una ciudad cerca del mar Mediterráneo, en Israel de la costa, se cree de que se aceptó finalmente el Pentateuco y que la tradición validó que Moisés lo escribió. Entonces, sin embargo, usted sabe que desde tiempos del Señor Jesús, cuando los samaritanos peleaban de que ellos tenían el verdadero Pentateuco, porque había un Pentateuco samaritano que era casi el mismo que el Pentateuco judío, pero con algunas matices diferentes. Entonces, desde ahí ya se comienza una invalidación del Pentateuco. Ahora, recuerda usted que el Pentateuco, la copia más antigua que nosotros tenemos del Pentateuco es el texto masorético, que está escrito en hebreo y que fue escrito por los masoretas, que en hebreo significa los que guardan la tradición, más o menos en el siglo VI, VII después de Cristo. Es decir, lo más antiguo que nosotros teníamos desde el Pentateuco completo, no fragmentos, porque el rollo del Mar Muerto o de Taj al-Mahari no tienen fragmentos del Pentateuco más antiguo, pero el Pentateuco completo más antiguo es el texto masorético. Entonces, siempre se ha intentado invalidar por el hecho de que no calza, no tiene sentido la alineación de Moisés, de una sola persona que lo haya escrito, y en una cantidad corta de vida. Y esto pasó por siglos, este debate, hasta que más o menos en el siglo XVIII, XIX, hubo un escritor que se llamó Julius Wellhausen, que expone que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que fue escrito por diferentes tradiciones. 4, J, que era la yavista, que se escribió en los tiempos de Salomón y de David; la elogista, que era la tradición de los profetas, que fue escrito en tiempos de Elías y Eliseo; la tradición deuteronomista, que es la tradición que sigue el Deuteronomio, que se cree que fue escrito en tiempos del hallazgo del libro de la ley en el año 621 por el rey Josías antes de Cristo; y la cuarta tradición es P, que en alemán significa Priest, que significa sacerdote. Entonces la tradición sacerdotal fue escrita por ahí por los años 400 y que fue el último que editó y que terminó cerrando el Pentateuco. Entonces se cree que obviamente a través del tiempo el Pentateuco se conocía oralmente, pero en una finalización escrita se cree que al final los sacerdotes en los tiempos de Malaquías terminaron el Pentateuco. Ahora, Julius Wellhausen tuvo muchos adeptos, pero también tuvo muchos críticos, y eso se llama la teoría documental. Se llama la teoría documentaria. Entonces, esa es una buena forma para ver. Después hubo otro teólogo que se llamaba Gerhard von Rad, y von Rad dice que no es un Pentateuco sino un Hexateuco, donde incluye a Josué en ese Hexateuco de 6. Entonces ya no penta de 5 sino Hexateuco. Entonces se ha tratado de invalidar. Entonces la pregunta es, ¿qué se invalida? ¿Se invalida el origen del Pentateuco? ¿Se invalida el contenido del Pentateuco? ¿Se invalida el autor, el escritor del Pentateuco? Porque cuando hablamos de invalidación tenemos que poner un marco de ordenamiento. ¿Se invalida el Pentateuco como palabra de Dios? Si es así, si se invalida el Pentateuco como palabra de Dios, obviamente todo el agnosticismo y todo lo que tiene que ver con los críticos frente a la Biblia no solamente van a ignorar el Pentateuco, sino toda la Biblia. Entonces puede usar ese camino. Ahora, si trata de hacer una apologética, que es una defensa del Pentateuco en frente de la invalidación del autor, de la autoría mosaica, en este caso de Moisés, ahí tiene que irse por el camino, ¿cierto?, del que le digo, de Julius Wellhausen, y hablar sobre la teoría documentaria. Pero tal vez si está
hablando de la invalidación del Pentateuco con relación a la tradición, entonces tiene que ver los temas de como la Mishnah, la Midrash, que son explicaciones del Pentateuco, y obviamente el Talmud babilónico y jerusalamitano, que era de Jerusalén. Entonces, ese es el término del Pentateuco. Ahora, el Pentateuco tiene mucha validez. Yo no puedo decirles cuál es mi posición sobre quién escribió o no quién escribió el Pentateuco. Tengo mi posición, obviamente, pero me gustaría que lo descubriera por usted, que viera, que usted tomara su decisión. Recuerde que cada decisión tiene afecta su interpretación, su hermenéutica bíblica, y obviamente eso va a afectar su práctica y su ministerio. Entonces, para muchos solamente fue Moisés que lo escribió en un tiempo determinado, para otros no, que fueron diferentes tradiciones. Entonces, pero sin embargo el Pentateuco, sin duda, sea quien lo haya escrito, es palabra de Dios, y sea cuando se haya escrito, es palabra del Señor. Para otros también el Pentateuco toma figuras escritas por culturas de la media luna fértil, es decir, desde Egipto hasta Babilonia, mucho antes de que el Pentateuco se escribiera, como el tema del diluvio, el tema de la creación, el tema del código sacerdotal, que se parece mucho al código de Hammurabi, del rey babilónico, casi 800 años antes de Moisés, o 200 según donde pongamos la historia, Moisés. Pero sea mucho, sea poco, fue antes de Moisés, y el código sacerdotal tiene mucho parecido al código de Hammurabi. Entonces muchos se creen que el Pentateuco fue una recopilación de muchas tradiciones de diferentes culturas antiguas. Entonces no sé, tiene que ver qué se está invalidando. El autor, la cronología, cuando se escribió, o si es palabra de Dios. Y según lo que se esté validando o invalidando, desde ahí construir su trabajo o terminarlo, que yo creo que ya lo tiene casi listo, ¿no? Así que los saludo, muchos saludos a su casita, a sus hijos, a su familia. Les amo mucho, y que mi Señor Jesús y el poder del Espíritu Santo y el cuidado de Dios Padre siga llenando sus corazones y sus vidas. Les amo. Chao, chao.